Antes que nada me voy a presentar, soy Virginia Calvo, propietaria del equipo de eSport Vodafone Giants y además directora de este curso, del curso de experto en gestión de empresas de eSport, que hacemos en colaboración con EADE. Ahí estoy viendo ahora mismo a Gabriel Arrabal, director de EADE, que antes no estaba, cuando le he saludado. Bueno, como empresaria de los eSports desde hace más de 10 años he visto crecer la industria desde los primeros pasos y he sido partícipe de la incorporación de numerosos profesionales en distintas áreas. Los eSports siguen creciendo en España y en el resto del mundo y van a seguir necesitando incorporar profesionales en muchos departamentos o muchas secciones. Por este motivo surgen en el mercado cursos como este. Es, por tanto, la industria quien está demandando estos profesionales y por eso estamos aquí, para explicaros qué tipo de profesionales estamos buscando dentro del sector. Ofrecemos este webinar gratuito para fomentar la formación y el desarrollo de nuevos profesionales que se incorporen al ecosistema de los eSports. Lisardo Morán os hablará a continuación de las posibilidades y oportunidades laborales. Su cargo como COO y Brand Manager de Vodafone Giants y su experiencia en la docencia le convierten en una de las personas más cualificadas para explicar por qué no podéis perder de vista esta nueva industria, los eSports. Entonces, como os he comentado, os dejo con Lisardo y podéis dejar todas las preguntas en el chat. Yo estaré por aquí y hagamos esto un diálogo interesante para aprender todos. Bienvenidos. Empezamos. Hola a todos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí hablando de, bueno, de lo que es mi trabajo y una de mis pasiones, los eSports y los videojuegos. Además, no es mejor sitio que en mi casa, que es donde me formé. Yo fui estudiante de ADE hace ya muchos años, más de los que me gustaría reconocer. Y además di clases allí durante otros pocos, ¿no? Entonces, tener caras conocidas ahí mirando al otro lado siempre nos da un poquito de seguridad en este tipo de charlas que tenemos que afrontar. Mira, os quería, antes de empezar, bueno, a soltar la historia que hay alrededor de los eSports, os quería presentar un poquito quiénes somos o qué es Vodafone Giants, cuál es nuestro club. Y va a ser muy rápido, no os preocupéis, pero creo que sienta unas bases para que luego en la conversación, en lo que me vaya apoyando y especialmente lo que os vaya contando de salidas profesionales, os suene algo, ¿vale? Entonces va a ser una cosa muy rápida. Le voy a dar al play. Si no se viera, ahora debería verse un escudo. Yo solo veo el escudo, ¿vale? No os veo a vosotros. Si estáis viendo un escudo gigante de Giants, es que voy por buen camino, sino que alguien me hable y me diga que está mal, ¿vale? No estás compartiendo pantalla ahora mismo, Lisardo. ¿No? ¿Cómo no va a ser? Si le he dado a compartir. A ver, dame un segundo. Ah, bueno, no, es correcto. Ahora sí. Ahora estaréis viendo un bucle y ahora sí, ¿verdad? Ahora estamos. Vale, perfecto. Bueno, pues básicamente os voy a explicar un poquito qué es Giants, qué es Vodafone Giants, que es el club donde, pues bueno, donde Virginia y yo y mucha más gente trabajamos todos los días y ponemos el esfuerzo, pues bueno, en convertirnos en el más grande de España, intentar ser muy relevantes en Europa y dar un salto internacional. Para el que conozca los eSports, pues bueno, esto le va a resultar un poquito redundante. Para el que no, pues creo que sienta algunas bases necesarias para esta conversación. Un club de eSports es básicamente, bueno, una compañía que tiene, entre otras muchas cosas, competimos en determinados videojuegos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de Vodafone Giants, pues somos un club clásico de la escena española. Se fundó en el año 2008 y esta diapositiva que veis y que no voy a poner a repasar punto a punto es una diapositiva que habla de nuestros hitos competitivos. Es importante para nosotros, pues bueno, es importante cuando nos encontramos con el mercado profesional, tanto a nivel de sponsorship como de colaboraciones. Para nosotros es muy importante establecer que somos una de las empresas más veteranas del sector y además que el éxito es como parte de nuestra marca personal que nos ha acompañado durante toda nuestra trayectoria. Esto que veis aquí son los videojuegos, no
no a día de hoy, sino cuando se hizo esta presentación, porque creo así a bote pronto, creo que falta, pues, por ejemplo, Rocket League, pero son muchos los videojuegos en los que competimos. Y el motivo por el que hacemos esto, por el que competimos tantos videojuegos, además de porque nos gusta y nos apasiona, es porque cada uno de ellos tiene un tipo de público y lo que tratamos es abarcar la franja de audiencia mayor posible, pues para que luego las marcas que confíen en nosotros y que ahora os enseñaré, pues puedan aterrizar y llegar pues a la mejor audiencia posible. Una de las claves también de un club de esports, y tengo esta diapositiva aquí, bueno, normalmente porque la utilizo para presentarla a las marcas, pero he considerado dejarla para vosotros porque hay muchas salidas profesionales relacionadas con esto, pero bueno, principalmente uno de los elementos más importantes de un club de esports son sus personalidades y sus jugadores. Aquí veis pues algunos jugadores relevantes como pueden ser Fox, Antonio, Shanks, ID, Akawonder o un influencer de aquí importante para nosotros como es Lolito. Entonces, son personalidades dentro del mundo competitivo que normalmente arrastran a muchísima gente. Y finalmente, para no alargaros mucho, sobre todo esta introducción del club, explicar que estas son las marcas que a día de hoy nos acompañan. Falta Chupa Chups, que la presentamos en el confinamiento, pero bueno, ahí veréis Vodafone, que nos da nombres, nuestro naming sponsor, está Nike, está Giselle Olly de Brave, que es una fragancia, Fonbella, ahora tenemos Chupa Chups, Red Bull y unas marcas endémicas que nos han acompañado durante toda nuestra trayectoria, desde que comenzamos, son las marcas de periféricos o de sillas gaming, como puede ser Drift, Ozone o la tienda Versus Gamers, que han servido pues para colocarnos en donde estamos a día de hoy, ¿no? Y bueno, ya por último enseñaros algunas de las instalaciones que tenemos, porque creo que es importante explicar cómo dinamizamos esos espacios y las ofertas profesionales que hay relacionadas precisamente con estos lugares, que si os dais cuenta, pues son casas o chalets, pero las instalaciones que hay en su interior son muy peculiares, muy endémicas, muy de lo que necesitamos nosotros para competir día a día. Y aquí veis también otro tipo de producto que también trabajamos dentro de nuestra compañía, que es la producción audiovisual. Hoy mismo estrenamos este programa en directo. Llevamos 2 temporadas, 24 programas, emitiéndolo en falso directo, es decir, grabado y luego emitido. Y hoy lo hemos estrenado en directo pues con mucho éxito. Estamos muy contentos de que eso ha sucedido. Y bueno, y esto es otro ejemplo más de uno de los esfuerzos que hacemos todas las marcas que estamos dentro de esports, especialmente nosotros en la producción audiovisual. Entonces, dejo de compartir. Yo creo que esto nos puede servir como buen principio, ¿verdad? Y ahora intento, con eso que os he presentado así, súper a bola pluma, muy rápido, explicaros por qué un webinar como este se llama Salidas Profesionales en los esports y qué posibilidades hay. Desde mi punto de vista, el mercado ya no solo de los deportes electrónicos, del competitivo, sino de los videojuegos, es un espacio donde trabajar apasionante, muy, muy divertido, con muchísimas oportunidades en todos los sentidos y, sobre todo, con hueco prácticamente para casi todas las disciplinas universitarias o profesionales que hay. Permitidme que me base un poquito precisamente en lo que yo controlo o en lo que nosotros, el mercado que nosotros trabajamos todos los días, que es el de los esports, pero no me voy a centrar solo en un club porque creo que la oportunidad dentro de los deportes electrónicos es muy amplia. Es decir, hay empresas como nosotros que ya no somos solo un club, somos una compañía de esports que además de tener clubes que compiten, tenemos otra empresa que hace pues torneos y igualmente tenemos otra que es un medio de comunicación. Al final somos una compañía relacionada o una empresa de esports, no solo un club, ¿no? Igual que nosotros, también hay otros actores dentro del sector
que son muy importantes, como pueden ser ligas profesionales, como la Liga de Videojuegos Profesional de la LVP de MediaPro, o como podrían ser los publishers, los desarrolladores, que en España hay muchos con empresas y que también es una salida profesional directa pues, para todo el mundo que le apasione el mundo de los videojuegos. Y otra salida más que ahora detallaré, pues prácticamente en cualquier gabinete de prensa tendríais acogida. Pero bueno, vamos a ir por orden. Vamos a empezar a relatar las salidas profesionales que hay relacionadas con la actividad de un club de deportes electrónicos, de eSports, pero especialmente con la faceta de competitiva, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra faceta competitiva, tenemos una estructura muy parecida a otros clubes tradicionales en la que hay una dirección deportiva y de ahí para abajo cuelgan pues, muchísimas facetas profesionales, pero fijaros, alrededor de un jugador profesional hay una figura que es especialmente nueva de nuestro sector, que es el manager, que es una persona que gestiona, es una persona muy especial y que debe estar muy bien formada, porque históricamente, fijaros que venimos de 2008, es un rol que ha desarrollado pues normalmente alguien que jugaba bien a los videojuegos y se ha quedado dentro de las estructuras de las compañías, pero que realmente necesita ser una persona especialmente multidisciplinar. Y el por qué digo que es especialmente multidisciplinar un manager de eSports, porque lo que hace es gestiona a los equipos con los que competimos. Muchos managers gestionan individualmente un equipo, otros gestionan a más de uno, pero ¿en qué consiste esa gestión? Bueno, pues consiste la primera parte en una gestión humana, es decir, estamos hablando de chicos normalmente jóvenes que son jugadores profesionales que tienen sueldos muy elevados, acordes muchas veces a su ego y a su relevancia en las redes sociales. Entonces son recursos humanos difíciles de gestionar. Luego ya necesitas una persona, no necesitas a cualquier persona, ¿no? Necesitas a alguien que tenga un dos de gentes, que tenga empatía, que tenga, pues bueno, una serie de calidad humana muy especial a la hora de tratar con cualquier tipo de individuo y especialmente con jugadores profesionales. Pero además es una figura súper importante para nosotros porque está en contacto directo con la liga o las competiciones oficiales que jugamos. Y de su trabajo depende el resultado de la correcta aplicación, pues desde las cámaras que enfocan a los jugadores a la hora de los directos, a que todo el mundo esté en su hora, a que cuando hay drafteos o el equipo tenga que elegir opciones in-game estén presentadas a tiempo. Y luego, además, son el enlace de comunicación con el club. Entonces, imaginaros esa figura tan importante dentro de las estructuras nuestras sin formación ninguna. O directamente que hayan cogido y que hayan aprendido pues, de forma natural como han podido o buenamente han conseguido durante mucho tiempo. Obviamente, hay quien lo hace de maravilla porque tiene un don especial desde el inicio, pero la realidad es que a la mayor parte de la gente que desempeña esta función dentro de nuestras estructuras profesionales, pues les hace falta, pues eso, formarse, ¿no? Pero es una salida profesional y es una salida profesional para el que le guste, apasionante, muy chula. Si os dais cuenta, he mencionado skills, habilidades dentro de este tipo de perfiles pues bueno, de don de gentes, de psicología pura y dura. Y es que otra de las oportunidades profesionales que hay relacionadas directamente con esta estructura deportiva de la que os hablaba son los psicólogos deportivos o cualquier función relacionada pues justo con eso, ¿no? Con el trato con chicos y chicas que normalmente están haciendo un esfuerzo muy grande para competir y que a veces el resultado es maravilloso y otras tantas el resultado crea una frustración. Y luego, además, pensad que muchos de ellos viven en el mismo entorno durante mucho tiempo. Luego surgen roces, confrontaciones, bueno, pues lo que te da cualquier convivencia en otra circunstancia, pues especialmente acentuada
en un espacio en el que la tensión por la competición es algo muy importante, ¿no? Pues el psicólogo deportivo, ¿no? Es otra de las salidas profesionales que hay alrededor de una estructura como la nuestra. ¿Qué más puede haber relacionado con un club? Yendo elevando un poquito o extrapolando con otras profesiones. Hay una que me gusta explicar siempre, que es la salida profesional, que no es muy obvia, o a lo mejor sí, pero no, que es la del estudiante o el graduado en ciencias de la actividad física del deporte, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y esto por dónde viene? Pues bueno, pues viene por muchos sitios. El primero es porque normalmente este tipo de profesional sabe de empresa deportiva y al final esto es una empresa con muchos tintes de estructuras tradicionales de lo que es el deporte, aunque nosotros somos otro tipo de historia, ¿no? Pero controla de empresa. Luego son personas que se han formado para la gestión de determinadas instalaciones. Evidentemente no es lo mismo gestionar la instalación como puede ser una piscina, como puede ser una cancha de baloncesto, pero nosotros tenemos una gaming house donde viven muchas veces 7 personas, donde la gestión de, por ejemplo, de 3 líneas de ADSL simultáneas es muy importante, así como evidentemente cualquier otro recurso para que la vida sea natural y normal dentro de un espacio como ese, ¿no? Aparte de que son espacios que normalmente nosotros además vendemos a marcas, ¿no? Son espacios donde hay product placement, donde hacemos un ejercicio muy importante del patrocinio. Entonces, imaginaros la de opciones que hay alrededor de esa parte de las instalaciones. Y luego hay otra parte relacionada con la actividad física que para nosotros, además, en concreto en Vodafone Giants es muy importante, ya que Nike es nuestro patrocinador, que es la parte de entrenamiento y la parte del deporte. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues es importante por muchos motivos, pero hay uno que es obvio. El deporte es bueno para cualquier persona, sea jugador profesional, sea un contable, sea lo que sea, ¿no? O ejerza o tenga la función que tenga, ¿no? Es algo realmente importante pues para que nosotros pues, nos sintamos bien, nos aliviemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los esports, nuestros jugadores, por norma general, pasan mucho tiempo sentados en posturas que fuerzan pues musculatura, articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de ejercicios propios para nuestra disciplina, que son muy importantes que hagamos, pero luego ya no solo eso, sino todo lo relacionado pues, con lo que os he dicho, con el bienestar y con el sentirse físicamente bien. En el deporte tradicional, me gusta decir que en el deporte tradicional siempre, pues bueno, el entrenamiento, especialmente el entrenamiento físico, tiene una de sus intenciones es que el día de la competición, precisamente, podamos mantener ese esfuerzo durante más tiempo. Nosotros estamos haciendo muchísimos estudios precisamente para saber cómo es la fatiga del jugador profesional, cómo afecta a su desempeño y cuándo debe parar, por ejemplo, de jugar, porque el chico que juega, pues juega por profesión y muchas veces también por placer, ¿no? Entonces, fijaros todo lo que hay relacionado alrededor de una carrera como ciencias de la actividad física y el deporte, donde hay tanto campo por cubrir, tanto por investigar y tanto por desarrollar, pues para mi gusto es una de las salidas profesionales más chulas y con más posibilidades. Y si subimos un poquito más en esa estructura de lo que sería lo deportivo dentro de un club como Vodafone Giants, pues luego llega ya la dirección deportiva, ¿no? Entonces, el director deportivo de un club como el nuestro es una persona que es, de un club como el nuestro, en realidad de cualquier club de esports que pretenda estar al máximo nivel, es una persona que tiene que ser muy multidisciplinar, con todas estas nociones que tienen precisamente estos cargos medios o estos cargos intermedios de los que he hablado, pues desde capacidad de negociación, porque es el que ficha, hasta conocimiento del mercado, conocimiento del marketing, porque es una persona totalmente relacionada o directamente relacionada junto conmigo con el sponsorship y la aplicación de las marcas y del patrocinio que nosotros hacemos en los despachos, hasta justo ese punto psicológico del que hemos hablado, de tratar con seres humanos que se frustran, que
que necesitan cambiar a otro para seguir subiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como otra de las oportunidades que hay relacionadas pues en lo laboral con nuestra actividad. Eso, resumiendo mucho, ¿vale? Yendo muy al grano, ¿vale? Sería como lo que hay alrededor de nuestra estructura deportiva, es decir, lo directamente relacionado con la competición. Si os dais cuenta, me he saltado, no estoy hablando de las salidas profesionales relacionadas con jugar bien al League of Legends, jugar bien al Counter-Strike, jugar bien a, yo qué sé, a cualquier juego de los que nosotros competimos, porque lo comentaba antes con Virginia, antes de empezar la charla, esos son muy poquitos los que realmente llegan a ese estatus de privilegio de jugar también a algún juego, y normalmente os encontramos directamente. El que es muy bueno, nosotros os encontramos y os fichamos. Pues es obvio que si eres un buen jugador de videojuegos es otra salida profesional que hay relacionada con nuestra actividad. Eso es solo lo que sería lo que se ve, ¿no? Lo que es la punta del iceberg, porque al final somos un club que compite en videojuegos y lo que se ve somos a jugadores y jugadoras compitiendo videojuegos. Luego está toda la otra parte de profesiones que hay relacionada con lo nuestro, y en mi caso hay varias que me parecen apasionantes y que dan muchísimas oportunidades. Vamos a empezar por las carreras de comunicación. Y por hablar de carreras, pero en realidad me refiero a profesionales de todo tipo. Pero hablando de carreras, pues vamos a hablar de periodistas, de publicistas, de graduados en marketing, en comunicación audiovisual. Bueno, ya sabéis, diseño gráfico, que también es comunicación, es decir, todo lo relacionado con el ambiente de la comunicación. Aquí las salidas laborales, desde mi punto de vista, son muchísimas. Quiero decir, son muchísimas no solo porque nosotros, por ejemplo, un club como el nuestro tenga ya 4 solo relacionados con el diseño gráfico, otros 3 solo relacionados con la parte audiovisual, en marketing somos otros tantos, etcétera, etcétera. Prácticamente cualquier empresa de nuestro ramo, y ahora me voy a pasar a enumerarlas una a una, cada vez necesitan más un profesional que controle de los esports. Por poneros un ejemplo, nosotros como club ya lo sabéis, es básico. Un community manager que sepa de lo que habla es absolutamente necesario. Nosotros, para llevar una cuenta como la de Vodafone Giants, en la que estamos muchas veces en otros territorios, es decir, perfectamente podemos estar compitiendo en Singapur porque tenemos un equipo allí y la liga es en Japón, pues tenemos 2 personas para cubrir como mínimo todo el uso horario natural, pero esa es como muy obvia, ¿verdad? Dentro de todo lo que es el diseño gráfico, pues cuanto mejor sepas nuestros códigos, ya no solo los códigos de comunicación que hay en Internet alrededor de lo nuestro, sino en general del gaming, pues evidentemente tienes una posibilidad aquí, pero insisto, no me voy a quedar en los clubes de esports, sino hay muchas posibilidades dentro de las ligas. Hay muchas posibilidades dentro de las marcas. Hay grandes compañías como puede ser Vodafone, es una de las marcas que nos patrocinan, que tienen una persona nada más que para llevar, o una persona, a veces un departamento, nada más que para llevar temas de esports. Porque cuando inviertes tantísimo dinero en un territorio en el que has patrocinado al equipo más importante que hay, tienes un canal de radio emitiendo para el target gaming todos los días, pues necesitas un profesional que directamente sepa de nuestro entorno. Igual que eso, son muy valiosos y cada vez se notan más dentro de las estructuras, ya no de determinadas marcas, ¿no? Porque nosotros hemos tenido el placer de trabajar con Vodafone y tiene una persona, tenemos el placer de trabajar con Nike, tiene otra persona en digital especialista en esports, que además especialista en esports es español y le hacen consultas desde Corea, le hacen consultas desde Alemania, le hacen consultas desde Europa, porque no existen más perfiles como él dentro de una compañía que ha estado centrado toda la vida en el deporte tradicional. Igual que os digo eso, os digo que tenemos un brand manager digital en Cuétara que es clave en todas las activaciones que está haciendo la compañía dentro de los esports, y que se lo sortean porque no hay otra persona
que pueda dar información o explicar el territorio a los directores de marketing, a los CMO de las compañías. Entonces, y eso dentro de las marcas, pero como sabréis, las marcas trabajan con agencias y dentro de las agencias se ha creado este nicho, ha empezado a crecer y a crecer, a crecer y evidentemente pues ahora te puede llegar cualquier marca que no esperáis, de fruta, por poneros un ejemplo, que diga yo quiero ir al target joven, que es en el que nos movemos nosotros, quiero abarcar chavales de los 16 a los 28. Vale, eso es eSport, puro y duro, es nuestro nicho. Me interesa porque he leído los medios que los eSports, los deportes electrónicos, lo están petando. Y se encuentran con agencias que no han tenido nadie especializado en nuestro sector y, por lo tanto, no saben darle ese servicio y se quedan sin ese cliente. Y luego están surgiendo agencias nicho que que han encontrado un hueco en el mercado de tener personas cualificadas dentro de nuestro territorio que comprendan muy bien cómo funcionamos y que asesoren a estas marcas que tienen un interés en un target que es difícil de alcanzar de otra manera y que a través de nosotros lo tienes mucho más fácil. Igual que eso, que como veis son perfiles relacionados con la publicidad y con el marketing, lo mismo os digo para un publisher como puede ser PlayStation o Bandai Namco o Activision Blizzard o el que se os ocurra. Hay perfiles todavía dentro de las compañías que no han hecho absolutamente nada con el competitivo, que conocen videojuegos, algunos más, otros menos, pero que toda nuestra faceta competitiva pues no está en su día a día. Entonces, hay dos maneras de incluir esto en su día a día. Una es reciclándose y otra es importando profesionales a estas estructuras que conozcan bien pues, nuestro quehacer diario. Fijaros, esto es lo relacionado con el marketing. Ahora me voy a ir a lo relacionado con el periodismo. Evidentemente, cuando cada vez más audiencia en España empieza a consumir nuestros productos, se demanda una necesidad de información. Y esa información, pues, tienes que conocerla. Entonces, yo tengo 42 años, mi profesión ha estado muy relacionada con el periodismo, con la publicidad y con todo lo que es la formación. Y he visto etapas en las que formábamos a periodistas y teníamos másteres muy exitosos en periodismo deportivo o en periodismo pues, asociado al fútbol, y eran másteres como el del Marca, como el Mundo Deportivo, que ahora mismo, pues bueno, pues no os voy a decir que estén de capa caída, pero es un producto más saturado, ¿verdad? Pues todo lo relacionado con lo nuestro es una oportunidad realmente, es una oportunidad real para un profesional de la información en formarse, porque cada vez es más interesante o cada vez encontramos más medios que están interesados en dar difusión a esta información que además consume, insisto, un sector muy joven de la población, un sector muy especial al que es difícil de alcanzar. Entonces, que existan profesionales formados dentro del periodismo en los eSports, a mí me parece muy interesante. Más allá de carreras clásicas, como puede ser la de locución o el periodista que le gusta la radio y que se ha especializado en ser, pues bueno, eso, un locutor, que como veréis ahora, el caster, que es básicamente eso, un locutor de eSports, es una figura muy especial dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestro ecosistema. A veces tenemos en España el caso de Ibai, de un chaval, un chico que empezó siendo un caster y que ahora mismo es una personalidad a nivel influencer que ha traspasado las fronteras de su desempeño, como él comenzó su profesión, ¿no? Entonces, es otra de las salidas profesionales obvias y directamente relacionadas con nuestro quehacer. Entonces, resumiendo toda esta parte de lo digital, demanda de diseñadores que controlen el lenguaje, porque un diseñador gráfico al final es muy, muy importante que controle pues, el tipo del lenguaje y
y la comunicación que nosotros hacemos en redes sociales. Venimos precisamente en nuestro club, no en nuestro club, en nuestra compañía, pero para nuestro club, para Vodafone Giants y para la compañía en general, de fichar o de sacar un puesto de trabajo de un diseñador full time, y hemos visto todas las aplicaciones que hemos recibido, que os podemos asegurar que son una locura, pero realmente luego en lo que queda, el nicho pequeñito de gente que consideras porque controla muy bien el lenguaje audiovisual de nuestro sector, no es tanto. Entonces te das cuenta de que cuando nosotros contratamos a uno, quedan 2 o 3 sueltos, realmente va a ser realmente difícil encontrar a alguien que maneje todos estos mecanismos, ¿no? Pues lo mismo para el diseñador gráfico, lo mismo para el editor de vídeo, lo mismo para el que hace efectos especiales, igual para, bueno, efectos especiales, post de vídeo, todo lo relacionado con este tipo de quehaceres, creo que tienen una salida inmediata, tanto en clubes como en clientes, marcas, como en ligas, como en desarrolladoras, etcétera, etcétera. Para mí es una oportunidad obvia y además muy divertida. Y luego, aparte de todo esto, que voy hablando sin parar a toda pastilla, pero aparte de todo esto están otras salidas profesionales que no son tan obvias, pero que a nosotros, y Virginia está aquí, nos causa mucha frustración. Es decir, nos cuesta mucho encontrar profesionales que tengan ese toque de lo que nosotros hacemos en disciplinas tan especiales como pueden ser los recursos humanos, como puede ser en un departamento de gestión, pues desde la misma desempeño administrativo hasta cosas tan importantes para nosotros como, bueno, trabajamos con bufetes de abogados de diferentes categorías y tenemos nuestros abogados precisamente porque es un territorio tan nuevo que necesita tanto de... a veces estamos dando pasos que nadie ha dado antes y nos pasa especialmente a nosotros, somos muy pioneros, muy de toquetear y de explorar parcelas nuevas, que cuando vas a buscar ese tipo de profesionales especializados o que tengan conocimiento en el sector de los videojuegos en general o en el nicho de los esports en particular, es realmente complicado. Entonces, tú dirías, me hace falta, ¿qué puede ser alguien de recursos humanos especializado en esports? Pues mira, nosotros es que tenemos muchas cosas o características muy peculiares que necesitan de alguien especialista, pues en cosas tan sencillas como en emplear en España gente de la Unión Europea o de fuera, cuya característica principal es que juega bien en la jungla, en el League of Legends, por poneros un ejemplo, o a nivel contractual, pues pues al final creamos todos estos contratos súper especiales de jugadores profesionales que están ligados también a todos sus derechos de imagen, a la actividad promocional que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros todo lo que hay relativo alrededor de lo que hacemos dentro de un club, insisto. Pero es que un club es solo uno de los actores que hay en este espacio. Pensad siempre en que hay ligas que acogen a muchísimos clubes de toda la orografía nacional e internacional. Pensad también en estos publishers de videojuegos que os digo. Y sobre todo, donde yo creo que hay un espacio muy, 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 muy importante, insisto, porque creo que es una de las cosas a tener en cuenta, es en estas marcas o en estas agencias que al final necesitan dirigirse a nuestro público y que no encuentran a nadie especializado y que conozcan bien un sector que a priori, y lo sabemos porque lo hemos vendido muchas veces, da respeto. No voy a decir miedo, ¿no? Pero da como respeto. ¿Qué harán estos chicos? ¿A qué juegan? ¿Quiénes son? Pongo ahí mi marca, harán alguna locura, no sé. Hay muchos miedos alrededor que normalmente cualquier persona que está relacionada con nuestro quehacer diario soluciona inmediatamente. No he hablado de fotógrafos, no he hablado de músicos, no he hablado de productoras
no he hablado de, imaginaos, todo lo que hay alrededor de una industria audiovisual, porque somos vídeo y audio, todo lo que hay alrededor de esto que pueden, bueno, que pueden hacer cosas con nosotros. Entonces, realmente son tan amplias las salidas profesionales que casi en cualquier pata de las que nosotros desarrollamos siempre vamos a necesitar a alguien especialmente vinculado con lo que hacemos y que nos dé ese toque y nos empuje pues a nosotros también a crecer. Y yo creo, así a bote pronto, no se me ocurre una disciplina en concreto Yo te a echo una detallar. mano. Sí, claro. Sí, mira, Juan José Méndez nos ha comentado qué salidas profesionales hay para productores de eventos y en el área de operaciones. Y es verdad que se nos ha olvidado mencionar que además dentro del ecosistema, además de los clubes, ligas, gestores de competición, tanto amateur como profesional, hay empresas que se dedican a organizar competiciones y organizar eventos. Claro. Entonces, por supuesto, nosotros mismos como club vamos a eventos, ahora desafortunadamente no por la crisis que estamos viviendo, pero vamos a eventos y tenemos que no solo montar nuestro stand, que normalmente lo solemos subcontratar a estas empresas, sino que tenemos que movilizar a un montón de jugadores y jugadoras para que vayan a la competición. Entonces, tenemos que tener, nosotros en Giants tenemos nuestro jefe de operaciones que se encarga de contratar todos los viajes, movilizar a todo el personal, no solamente para eventos nacionales, sino también para eventos internacionales. O sea, que esa persona que se encarga de la logística y la gestión de operaciones también. ¿He perdido a Virginia yo? Sí, se ha quedado clavada. No sé si puedes seguir tú, Lizardo. Sí, claro que puedo seguir. Bueno, sí, nosotros, es obvio, o sea, todo lo que es los eventos. Bueno, iba a decir, porque oyendo a Virginia se me ha ocurrido otro. Fijaros, dentro de esos eventos, precisamente de esos desplazamientos que hacemos, normalmente en las ferias, antes en la época pre-COVID, ¿vale? Ahora tenemos que ver lo que ocurre, ¿no? Pero pues había 4 o 5 ferias nacionales súper importantes relacionadas con, bueno, o bien con la competición o bien con los videojuegos en las que acudíamos siempre, ¿no? Entonces, acudíamos y hacemos un stand. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues clubes como nosotros que hacemos una inversión muy, muy, muy potente en marca y en presencia, cuando hemos salido a buscar esas empresas que nos montan los stands, que nos hacen nuestras estructuras, nos ha costado realmente trabajo encontrar una compañía que nos dé esas soluciones que nosotros buscamos y sobre todo que tenga ese know-how de nuestras necesidades. Es decir, yo he trabajado muchos años en el sector turístico y os puedo asegurar que hay, pues bueno, puedes elegir entre 10, 12 empresas punteras en España pues para instalarte un stand y que cubra todas las necesidades que tienes cuando tu quehacer es la promoción de un destino turístico. Cuando realmente lo que se trata es de montar un stand en el que tengas una serie de ordenadores, una conectividad que es absolutamente necesaria y que no debe fallar nunca, y además de otra serie de cánones relacionados, pues bueno, con el videojuego y con la estética de lo que hacemos, habrá 2 o 3. Y si no tienes muchas más opciones. Entonces, es otro de los campos donde creemos que hay muchísimas posibilidades. Igual que en el diseño industrial, es una de las cosas que nosotros también demandamos profesionales. Es normal que lo hagamos porque somos fabricantes de productos gaming. Es decir, fabricamos teclados, fabricamos auriculares, fabricamos ratones y ya no es solo el diseño de producto básico, sino todo lo relacionado con luego la fabricación o la manufacturación de ese producto en otros territorios, como puede ser China, la importación de los mismos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en lo relacionado con los eventos, que es lo que nos habíais preguntado, obviamente, o sea, nosotros, y de hecho es un territorio a explorar y donde se pueden hacer 2.000 millones de cosas, porque al final nuestro espacio es Internet, pero donde conocemos al fan son en estos momentos o terrenos físicos donde nos encontramos y además es una de las cosas importantes dentro de nuestras ofertas a las marcas. Por ejemplo, un Gamergy en Madrid o una DreamHack
pues bueno, o en IFEMA, pues, cualquier feria de videojuegos, ¿no? Entonces sí, los eventos muy importantes, por supuesto. Otras dos preguntas, Lizardo. No sé si Virginia las tiene, pero... Sí, pero no puedo, estoy con el móvil y no puedo leerlas, leerlas bien. Perdonadme porque se ha caído la conexión de internet en casa, estoy con el móvil. No te preocupes. Vale, si la puedes leer tú, Marian, te la agradezco. Claro. Ana María Sánchez nos pregunta, Lizardo, que qué tipo de salidas profesionales hay para perfiles informáticos. Bueno, pues a ver, hay de todo. ¿Sabes lo que pasa? Que nuestra compañía, en el caso nuestro, a ver, es que son tantas, es que me ha abrumado la pregunta. Hay muchísimas. Me he venido a pensar en nosotros. Nosotros tenemos diferentes portales para diferentes equipos donde tenemos soluciones, por ejemplo, de tiendas informáticas. A veces las tiendas informáticas son a medida, otras tantas son soluciones de terceros. Nos preocupan muchísimo los datos que coleccionamos de Internet. Por lo tanto, tenemos bases de datos que tenemos que estar depurando continuamente. Cualquier sistema o software que nos ayude precisamente a organizar toda esta información, pues es clave para nosotros, pero voy a dejar de pensar en mi ombligo, es decir, en una compañía como la nuestra, y voy a pensar pues en algo tan chulo como ha hecho LVP este año, que tiene un desarrollo, bueno, este año pasado, que es el Fantasy, que es un juego de cartas con jugadores profesionales de eSports, que ha sido un éxito a nivel nacional y que se ha exportado a nivel europeo, y es un desarrollo, al final es un desarrollo web. Y luego, en todos los juegos que competimos, normalmente hay una serie de información que te da el proveedor, te da el desarrollador, una serie de APIs, a veces abiertos, otras veces dos APIs que tienes que solucionar, que nos dan información alrededor de lo que hay en el juego, que nos sirve, ese Big Data, si se hace un buen data mining, nos sirve pues para obtener para cruzar una serie de métricas que nos ayudan desde a fichar como a entrenar mejor. Mira, nosotros ahora hay una que debería ser en Miami, que es como una especie de festival de eSports que se hace 2 veces al año. En Cannes fue a primeros de año, y en ese sí estuve porque todavía no había saltado esto. Y normalmente es un sistema en el que haces entrevistas vis a vis con marcas y empresas, ¿no? Y te puedo asegurar que de las empresas con las que me vi que no eran marcas, 10 o 12 eran desarrolladoras. Pues algunas que han hecho ingeniería inversa de cómo se apunta dentro de un videojuego, y entonces lo que te hacen es limitarlo a un punto y al puntero del ratón, y se mueve exactamente igual que en el Counter-Strike y sirve para que los jugadores entrenen. Otras tantas que lo que hacen es coleccionar todos los datos de todas las ligas, tanto europeas como coreanas, chinas, para darte determinadas cosas que solo mira pues alguien que está fichando, ¿no? Pues a lo mejor cómo intercambia minions en su posición, como una serie de información alrededor, pues súper interesante. Entonces, en cuanto a un desarrollador, es que el cielo es el límite. Es que hay tantas cosas todavía por descubrir y por trabajar alrededor de lo que nosotros hacemos día a día. Es de las que más tiene. Me la he saltado porque nosotros, al ser un club, pues lo que desarrollamos principalmente, pues bueno, son nuestros assets, tienda, bases de datos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas posibilidades. Vale, otra consulta que nos hacen, te hago varias en una. Patricia nos pregunta si tiene alguna proyección vuestro equipo en Sudamérica y además, pues, cuántas personas trabajan en Giant y si tenéis el departamento legal interno o lo externalizáis todo. Bueno, yo creo que tanto la de la internacionalización, teniendo aquí a Virginia, es interesante que lo responda ella. La de legal también, porque es principalmente ellos trabajan también mucho con legal. Spoiler sí, ¿vale? Sí lo tenemos, es spoiler, pero ella lo puede explicar un poquito mejor. Y había otra tercera que se me ha ido. Pero bueno, legal e internacionalización lo puede explicar muy bien Virginia. También cuántas personas trabajan en Giant, que seguro que Virginia también puede. En el grupo hemos hecho las cuentas hace muy poquito, ¿no, Virginia? O sea... Sí, ahora mismo somos más de 100. Entre jugadores y jugadoras, todo el staff de competitivo y todo el staff de gestión, somos más de 100. Creo que estamos alrededor de 105 y se incorpora una persona nueva la semana que viene. Ahora mismo
Tenemos puesta nuestra visión en toda Latinoamérica, por supuesto. Es un mercado muy importante y muy interesante para nosotros, puesto que compartimos el lenguaje y sabemos que se nos conoce allí, quizá no tanto como querríamos o de la forma que querríamos, pero estamos trabajando para hacer una llegada allí especial y adaptada a las necesidades de cada país, porque tenemos esta manía de pensar que Latinoamérica es uno, pero Latinoamérica está formado por diferentes países que, aunque comparten el lenguaje, tienen diferentes culturas y no en todos los países hay, digamos que tienen éxito en los mismos juegos, ¿no? Entonces, bueno, hay una estructura diferente en cada uno de ellos y ahora mismo llevamos ya más de un año en fase de estudio y análisis para ver cómo llegamos allí y empezamos a competir a nivel profesional. La otra pregunta era el departamento legal. Sí, efectivamente, tenemos un departamento legal, lo tenemos externalizado con un despacho de abogados de aquí de Málaga, que se ha especializado en este área y además la persona que lleva nuestra cuenta, que es socio del bufete, va a ser profesor del curso experto y va a contaros cosas, pues como lo que ha comentado Lisardo antes, ¿no? Las dificultades que tenemos a la hora de contratar jugadores extracomunitarios porque no está regulado o tipificado el jugador profesional de eSport. Entonces es bastante complicado y hay que hacer ciertos malabares. Eso como toda la parte de contractual, derechos de imagen, etcétera, ¿no? Al hilo de esto me gustaría recalcar que hay una figura interesante que es el Talent Manager. No sé si, Lisardo, como yo me he caído y tal, no sé si lo has comentado. El Talent Manager es una figura que podría ser perfectamente el manager que ha comentado Lisardo o una figura en paralelo que es para gestionar aquellos jugadores y jugadoras que además de ser muy buenos jugando son muy buenos comunicadores y bueno, pues marcas quieren hacer trabajo solamente con ellos de visibilidad y entonces ya sea en el club o en una liga o en una agencia de streamers, pues este tipo de personas o profesionales son necesarios, ¿no? Y bueno, puede tener formación de comunicación, formación de marketing, pero lo que sí que tiene que tener son pues, dotes digamos, bueno, pues para saber gestionar y llevar a estos profesionales, ¿no? No sé si se me escapa alguna cosa más, creo que hemos repasado un poco todo. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Una pregunta de Iber Peralta, que bueno, ya Lisardo ha tocado un poco el tema, pero nos pregunta que como profesional del deporte, de la preparación física, que si tiene alguna salida dentro de los eSports. Es que yo creo sí que la tiene, pero por lo que hemos dicho, por muchos motivos, pero el principal es el claro y es que el deporte nos sienta muy bien a todos. Entonces, como nos sienta muy bien a todos, yo creo que tener una buena salud y una predisposición física, una buena disposición física es excelente para cualquier profesión que se haga. Ahora, si nos vamos a un territorio donde hay 5 o 6 jóvenes sentados 4 horas en una silla cómoda como la que yo tengo, ¿no? Pero al final tensionando espalda, brazos y en una situación de máxima concentración, pues evidentemente hay una serie de ejercicios alrededor de esta actividad que nos ayudan. Pero además, eso es como lo obvio. Luego hay luego podemos hacer yoga o podemos meditar o hacer otro tipo de actividades que conecten cuerpo y mente. Entonces, sé que muchas veces cuando preguntan sobre el deporte y los eSports, está muy relacionado a que cuesta verlo, porque un jugador profesional está sentado en una silla, pero está sentado en una silla es solo una parte del proceso de su actividad. Hay mucho que no se ve que hay que formar y que, por supuesto, y en el que el deporte es clave, insisto, como para cualquier persona, pero especialmente para gente que compite. Vale, hay otra pregunta interesante que nos la hace Susan
que dice que respecto a la organización del experto, que si hay mucha diferencia entre la primera y la segunda edición, ya que la primera fue presencial y la segunda es online. Bueno, Virginia lo puede explicar porque ella ha dirigido el experto, pero tuvimos un mixto. O sea, la realidad fue que nos pilló a mitad, ¿no? Nos pilló, sí, un poquito, digamos que más que a mitad, casi todo lo dimos online, porque cuando empezó la pandemia, empezó el confinamiento, pues habíamos dado, creo que nada más que 3 módulos, 3 semanas en presencial, ¿no? Bueno, pues gracias precisamente a esa experiencia, si hay que dar gracias por algo, a esto que estamos pasando, nos dimos cuenta de que podíamos dar el experto online y además enriquecerlo con más profesores, que es lo que hemos hecho en esta segunda edición. Las clases van a ser en directo, con lo cual se puede interactuar directamente en cualquier momento con el profesor. Y además habrá una evaluación continua posterior de las clases y además estas clases se van a poder grabar, con lo cual si alguien no es que se vayan a poder, sino que se van a grabar. Si alguien pues ha perdido algún tipo de o ha llegado tarde o incluso ese día no ha podido asistir, puede consultar todas las veces que quiera esa clase, ¿no? Entonces, no solo no va a haber un cambio a peor, sino que va a ser un cambio a mejor porque hemos incorporado más profesionales, hemos aprendido, lógicamente, de la primera edición y va a ser un salto de calidad muy, muy, muy interesante. Ay, no se te escucha, Estás muteada, Marian. Marian. Estás muteada. Que creo que queda casi contestada también la pregunta de Gabriel, que nos decía que cuántos ven su futuro profesional en el mundo de los eSports, y también nos preguntaba por el COVID, cómo ha afectado el COVID a vuestra industria. Bueno, es buena pregunta la del COVID, porque, a ver, el COVID ha afectado mal a todo el mundo, a nuestra industria también. Porque es una cosa chunga, es una cosa mala y que genera incertidumbre en muchos sitios, ¿no? Aparte de la emocional que hay mucha gente que ha perdido a personas queridas. Dentro de este escenario, evidentemente, además, nosotros trabajamos con marcas que a algunos les han pegado más fuerte que a otras y nosotros, por solidaridad con estas empresas que apostaron por nosotros y que han pasado un momento de sufrimiento, pues dirías que el COVID, pues bueno, lo que estoy diciendo, que nos ha afectado a todos. También hay una parcela de nuestra realidad y es que nosotros muchísima parte, quiero decir, en nuestro club, por ejemplo, gran parte de nuestra actividad, una enorme porción de ella, ocurre online. Entonces, sí que hemos notado una demanda creciente en cuanto a marcas interesadas en estar donde estamos nosotros, que es en los streamings, en el gaming, en los directos que se producen a través de internet, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir que nos haya ido bien, porque insisto en que no nos puede ir bien a nadie en estas circunstancias. Lo que sí que puedo decir es que hay cosas favorables, o sea, que este entorno ha creado, que nosotros hemos podido cerrar dentro de esta circunstancia, un patrocinador tan importante como es Chupa Chups, a otro patrocinador tan importante como es Red Bull. Hemos activado con Cuétara, si Dios quiere anunciaremos otro patrocinador muy importante antes de final de año, y todo ha ocurrido en este terreno de incertidumbre. Entonces, entiendo que hay industrias que han sufrido muchísimo más que la nuestra. Nosotros hemos vivido ese sufrimiento por partners que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria, pero tenemos una posición ahora mismo privilegiada si establecemos una comparación con otros muchos escenarios, otras muchas industrias. Gracias, Lisardo. Pregunta para Virginia. Virginia, de los alumnos del año pasado, ¿cuántos ven su futuro dentro del mundo de los eSports? Soy consciente de que muchos ya están trabajando, haciendo prácticas. ¿Nos puedes contar un poquito? Estás muteada también tú, Virginia. Vale, perdona. Del año pasado, de este mismo año, de la primera edición, el 90% de los alumnos ya tienen sus prácticas asignadas. Con lo cual, hay alguno que ya ha empezado y otros que van a empezar próximamente.
Así que la verdad que estamos bastante satisfechos en ese sentido. Todos quieren trabajar en los eSports porque además de que ya venían, que ya les gustaba, muchos de ellos, algunos conocían el sector o el ecosistema porque forman parte de él, otros no, pero les ha terminado de enamorar. Y la verdad que todos tienen muchas ganas de poder entrar en los eSports. Confiamos en que las prácticas que van a hacer pues sean un revulsivo para que se queden en las empresas donde las van a hacer, ojalá. Genial. De eso se trata, ¿no? Con la formación. Bueno, a colación y contestando a la pregunta de Gorka, que dice Lisardo que antes has hablado de una figura de los managers. ¿Este tipo de formación sería favorable para cubrir este puesto o qué formación debería tener? Bueno, este tipo de formación habláis de nuestro experto. Sí. Bueno, sí, entre otras, sí, claro. Es lo que pretendemos, es lo que pretendemos. A ver, quiero dejar claro una cosa, o sea, porque esto lo puede escuchar uno de nuestros managers, que es Nunaso, que para mí es el mejor de España, y quiero decirle de aquí que te quiero muchísimo y que, y que es de las mejores profesionales con los que he tenido el placer de trabajar. Pero sí que es verdad, es que no quiero como hacer foco en el manager, ¿no? Pero sí que es una de... Que he hecho especial mención en el manager porque me parece que es una de las figuras más endémicas. Es una figura de las figuras más especiales. Al que no conoce los eSports, le hablas de manager y lo asocia a otra cosa. Al típico manager de una personalidad, como ha dicho Virginia antes, con los talents. El talent, sí. Exactamente, pero dentro del manager de eSports, lo digo con sinceridad porque lo he visto en España, es un perfil muy complejo y muy multidisciplinar. Entonces sí que tratamos en este experto y en cualquier casi faceta cuando coincidimos con este tipo de perfiles, en precisamente formarlos de la mejor manera. Entonces, obviamente este experto es una de las intenciones es que tener estos perfiles lo mejor formados posible. Desde el egoísmo más puro de la palabra. No para que el experto sea un éxito, que también, sino porque los necesitamos. O sea, es una frase o es una sentencia que prácticamente cualquier directivo de club de eSports en España te va a decir con total franqueza. Va a querer managers, va a querer a managers bien formados porque es donde se cuece, donde hay un cotarro realmente muy importante para nosotros y que tiene que estar bien controlado y bien ejecutado. Así que sí, a mí es una figura que me fascina y que además que creo que tiene muchas posibilidades. Genial, gracias, Lisardo. Otra pregunta, Virginia, respecto al ratio de alumnos, al ser online, que si va a diferir mucho del año pasado. En principio, ahora mismo no tenemos limitación en cuanto al número de matrículas. Es decir, no hay un límite establecido por arriba. O sea que te refieres a eso, ¿no? Entiendo que se refiere a eso y a que no, vale, y a que la calidad, entiendo, no se va a ver afectada por el número de alumnos que haya en ser online, ¿no? Yo quiero hablar algo en positivo de precisamente esa circunstancia, y es que hay perfiles que son, fijaros, el año pasado, y siendo nosotros, y os lo puedo asegurar porque Virginia lo es, gente con mucho peso y capacidad ¿cómo diría?, de seducción dentro del sector, traer a los profesionales que vienen a este experto es realmente complicado. Es decir, está Borja Mengotti, que es el brand manager de Vodafone España. Viene Eduardo Soler, que es el que lleva toda la parte digital dentro de Nike. ¿Quién más, Virginia? Que lo hemos repasado antes. Pues estos dos perfiles son... Claro, Gabriel. Son perfiles de agendas. Sí. O sea, que el curso de expertos sea online nos ayuda a poder contar precisamente con estas... Bueno, primero nos ayuda a poder realizar el curso de experto, que en estas circunstancias ahora mismo las clases presenciales, pues, pues se están dando, por supuesto, pero creemos que es una forma más cómoda para todos. Nos ayuda también a llegar a más gente a lo largo de toda la geografía. Pero sobre todo nos ayuda a que, como dice Lisardo, hay perfiles profesionales
muy posicionados digamos, en las altas esferas no solo de los eSports, sino del mundo publicitario, del mundo de las grandes corporaciones, que van a venir a explicar sus experiencias dentro del sector de los eSports y por qué entraron y sus casos prácticos, por así decirlo. Y no hay nada mejor que aprender de casos prácticos reales, bueno, pues efectivamente para poder aprender, ¿no? Vamos a tener también a Manuel Jiménez, doctor en Fisiología Humana, que ha hecho estudios con nuestros jugadores de eSport y veréis lo importante que es trabajar el rendimiento de los jugadores desde el punto de vista científico. Bueno, pues tenemos a David Alonso, nuestro director deportivo, que es uno de los más prestigiosos a nivel nacional e internacional y está con nosotros. Tenemos también a figuras muy importantes del sector, como es Manuel Juste, periodista muy reconocido de Sportmaníacos. Tenemos también a Manute, que es un streamer, youtuber importantísimo de League of Legends a nivel nacional. Vamos a tener también a una jugadora con muchísimos años de experiencia jugando a CSGO profesional, que es Aidi. Hay perfiles muy potentes que posiblemente, si no fuera online, no podríamos por lo menos tenerlos a todos. Vaya cartera. Haber contestado tu pregunta. Sí, la verdad que sí, que tenemos ahí un perfil bastante interesante. Se me ha olvidado mencionar a Sergi Mesonero, que es uno de los grandes pioneros, fundador de la LVP, de la Liga de Videojuegos Profesionales, uno de los pioneros de los eSports en España y que abre además el curso explicando precisamente qué son los eSports, de dónde vienen, hacia dónde van y quiénes son los agentes principales, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Genial. Una última pregunta. Gorka se refería, bueno, el puesto de manager que nos comentas, al que hace referencia Lizardo, además de estudiar el experto, ¿deberían tener otro tipo de formación o qué tipo de formación suelen tener estas figuras? Nuestro manager, el que he mencionado antes, Alejandro, psicólogo. Es licenciado en psicología. No digo que todo lo que sea no es necesario, claro, directamente relacionado con la psicología. Nuestro manager es psicólogo y además es una persona que ha crecido mucho dentro de la compañía y que ahora, de hecho, le estamos asignando una nueva división que tenemos que se llama Giants Crew, que tiene personalidades muy importantes dentro de la comunidad y que precisamente no la podríamos confiar a otra persona que no fuera Alejandro. Entonces, pero no tienen que estar obligatoriamente formados en ninguna... No, te he puesto un ejemplo. Vale. Hay, evidentemente, pues es una posición que, como os decía, tiene que tener esa parte de relación humana resuelta, pero luego además tiene que ser una persona ordenada porque es el vínculo directo que tiene el club con las ligas y con la ejecución de esas partes técnicas que os he dicho, que pueden ser desde comunicar el lado en el que juegas, rojo y azul, antes, a asegurarse que todas las cámaras están puestas y el setup que hay detrás, porque nosotros tenemos product placement dentro de las cosas que gestionamos con las marcas. Al final es un cajón desastre todo lo que hace, que por eso es un perfil multidisciplinar que intentamos formar. O sea, por eso me parece tan interesante el manager, porque si fuera algo que saliera y tú dijeras, y le digo lo que son los eSports, que son 2 cositas o 3, pues lo tendrías fácil. El manager es una posición muy especial y muy endémica nuestra, porque ya te digo, que tiene eso de gestión del recurso humano, porque tiene esa parte de relación con la compañía en cosas muy importantes como son las marcas, porque tiene esa parte de relación con las ligas en cosas muy importantes que es la competición, etcétera, etcétera. Es casi un nuevo profesional. Es como un responsable de operaciones en ese área concreta, ¿no? Se tiene que encargar de que todo funcione a las mismas maravillas y que si algo no funciona tiene que notificar y tiene que corregir. Y además se desplaza con el equipo. Entonces puede tener Sí, exacto. Es de los que más viajan junto con los jugadores. Ahora mismo no, lamentablemente, porque no se puede, pero viaja mucho. Nuestros managers han viajado a lo largo de todo el mundo. Genial. Hay una pregunta de Álvaro García que nos comenta que ha leído artículos donde dicen que este mundo de los eSports hay una burbuja en este sector.
y que en realidad son pocos los clubs que pueden rentabilizar esta industria, ¿no? Que solo los clubs tops son los que pueden hacerlo. Y, bueno, te pregunta que cómo influye esto y que si es cierto. Bueno, yo estoy en un club top que rentabiliza la industria. Entonces, yo te puedo hablar de lo que hago yo. Y además, no solo te hablo de lo que hago yo, sino de que soy una compañía que vengo desde 2008 haciendo lo que hago. Mira, como todo lo que es emergente, como cualquier sector emergente, creo yo, hay un momento en el que pues ese crecimiento y esa oportunidad de negocio creamos muchas estructuras alrededor. Y luego el mercado pues se va pues, regulando, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente la palabra burbuja nos queda muy grande, pienso que nos queda muy grande porque, y especialmente en España, porque no circula esas cantidades de dinero astronómicas como para llamar a esto burbuja. Lo que sí te puedo garantizar es que clubes como el nuestro, que hemos cerrado una ronda de inversión a principios de año de 3 millones de euros y con una trayectoria que nos avala desde hace pues, muchísimo tiempo, están basados en la sostenibilidad del proyecto. Una de las cosas que nos gusta decir y que es marca de la casa es que estábamos hace 10 años y estaremos dentro de 10. Entonces, somos una compañía sostenible con unos objetivos claros y un plan a futuro muy sólido. En cuanto a otras cosas que hay, ya no solo en España, sino en el resto del mundo, pues es difícil de predecir y de hablar del tema. No, yo creo que la palabra burbuja no nos cae grande. Hay burbujas mucho más potentes por ahí. Vale, perfecto. Virginia, ¿tendrán oportunidad nuestros alumnos de hacer prácticas en Vodafone Giant? Claro, por supuesto. Vodafone Giant es una de las empresas que oferta las prácticas. Por supuesto que sí. De hecho, hay 4 de los alumnos de la primera edición que van a hacer sus prácticas en Vodafone Giants, en distintas áreas, en área de gestión y administración, que no hemos hablado de esto, pero es súper importante porque hay muchísima información que gestionar y no solo contabilizar, sino que ordenar. En la parte de comunicación, en marketing digital y ¿cuál era la otra pata que no recuerdo? Ahora mismo no me acuerdo. Así que, bueno, va a depender, las prácticas se adaptan en función de los perfiles del alumno, los requerimientos de la empresa y de la formación, ¿no? Entonces, bueno, pues se van adaptando en ese sentido. Genial. Y ahora la última pregunta, de verdad, esta es la última por no alargar mucho más esto. Nos pregunta Juan José si en un futuro cercano será presencial o esto de la formación online de los eSports, en este caso, en nuestro caso, ha llegado para quedarse. Bueno, no lo sabemos. ¿Se puede volver a un formato presencial? Sí, veremos. De momento la experiencia en online ha sido muy, muy, muy positiva porque a pesar de no estar en un aula, el contacto directo con el profesor en ese momento y poder interactuar con él y compartir ha sido una experiencia muy buena, muy cercana. Nosotros antes de decidir hacer el curso segunda edición en online, hablamos con todos nuestros alumnos, les pasamos una encuesta y todos dieron una nota muy alta a la satisfacción de haber hecho el curso online. O sea, que por eso hemos tomado esta decisión también, ¿no? Genial. Bueno, antes de darle la palabra a Gabriel para que cierre, si os parece bien el webinar, voy a deciros que, bueno, si os ha quedado alguna pregunta ahí todavía por decir, tenemos un departamento de admisiones en EADE, podéis contactar con nosotros, Virginia a la cabeza, así que podéis contactar con nosotros en info@eade.es y ahí contestaremos todas las dudas que tengáis sin duda. Así que, Gabriel, es tu turno. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Encantado de haber asistido. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Lisardo, por esa clase magistral que nos has dado del mercado, de la industria. Lo hemos entendido perfectamente con lujo de detalles. De todas maneras, queda grabada por si queremos repasarla. Gracias, Marian, por la coordinación del evento. Subrayar lo que decía Virginia. Nosotros, como universidad, obviamente hacemos también nuestros controles de calidad y os puedo asegurar que el 100% de los alumnos de la primera edición ha quedado más que encantado. O sea, el nivel de satisfacción ha sido de 100 sobre 100
con un entusiasmo increíble, ¿no? Y os quiero decir una cosa, nosotros somos universidad, somos el centro autorizado para impartir estas titulaciones, que es un título propio, un experto universitario como título propio, pero nosotros como universidad no hemos diseñado los contenidos de este curso. Los ha diseñado la industria, los ha diseñado la realidad. Eso para nosotros es muy importante en todos nuestros expertos, en todos nuestros másteres, que sea la propia industria, la realidad, la que diseñe los contenidos para que realmente los contenidos universitarios se adapten a las necesidades que tienen las empresas reales, ¿vale? Por eso es muy importante para nosotros el tema de las prácticas. Preguntaba alguien por ahí al final, una pregunta que se coló al final, si las prácticas son para los alumnos que hacen el máster, el experto, perdón. Obviamente sí, es uno de los complementos para nosotros fundamentales de este experto, que no sea solo una recepción de contenidos teóricos, sino que también tengan los que participan la experiencia de trabajar en el día a día de una empresa que se dedica al sector, porque esto para nosotros es fundamental en todas las formaciones que damos, ¿no? Entonces, de nuevo, reitero, muchas gracias a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo para participar en este webinar y gracias de nuevo, Virginia, Lizardo, Marian, por la organización del mismo. Nada, gracias a todos los que habéis asistido. Muchas gracias. Muchas gracias. Está genial, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un placer.